Bueno, como lo hemos hecho estos días anteriores, vamos a profundizar en una figura que nos ayude desde la experiencia de la palabra de Dios a lo que vemos que nos dice el Papa Francisco como en su misionología. El primer día vimos la necesidad de ser discípulos y hablábamos de Bartimeo. El segundo día hablábamos de San Pablo, de la necesidad de ser misioneros. Y hoy vamos a hablar de Pedro. Les decía que estoy en la parroquia de San Pedro y San Pablo, que son los grandes misioneros que tuvimos al inicio de la evangelización. Vamos a ver este texto que nos habla de una peculiar situación. Y la peculiar situación es que Pedro tiene la necesidad, por así decirlo, de recuperar su vínculo con Jesucristo. Por así decirlo, de recuperar su espíritu. Hoy hablamos este segmento pasado de evangelizadores como espíritu, con espíritu. Me gustaría que vieran esta meditación de la palabra como una forma en la que Pedro en este diálogo con Jesucristo recupera el espíritu, recupera lo que perdió en la negación que le hizo a Dios y en la cual ahora que Jesús le cuestiona está recuperando este vínculo con Jesucristo. Vamos a escuchar lo que dice el Evangelio, capítulo 21 de Juan 15, 19. Cuando se acercaron a comer, Jesús le preguntó a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Él le contestó: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: apacienta mis corderos. Jesús le preguntó por segunda vez: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Él contestó: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: pastorea mis ovejas. Por tercera vez le preguntó: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se entristeció de que por tercera vez le preguntara si lo quería y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Te lo aseguro, cuando eras joven tú mismo te vestías e ibas a donde querías, pero cuando seas viejo extenderás las manos y otro te ceñirá y te llevará a donde no quieras ir. Jesús le dijo esto para indicar con qué clase de muerte Pedro iba a glorificar a Dios. Y después de hablar así le dijo: sígueme. Palabra del Señor. En Pedro encontramos una forma de ser misericordiado o perdonado por Dios para recuperar el espíritu. Es el mismo Pedro que había negado a Jesús 3 veces y que ahora es cuestionado 3 veces de si ama a Jesucristo. Textualmente, la negación fue así, dice el Evangelio. Pedro, acompañado por otro discípulo, capítulo 18, versículo 15. Este discípulo era conocido por el sumo sacerdote. Entonces una portera le preguntó a Pedro: ¿no eres tú también uno de los discípulos de ese hombre? Y él respondió: no lo soy. Primera negación. Saltamos al 18, 25. Mientras Simón Pedro estaba calentándose junto al fuego, le preguntaron: ¿no eres tú uno de los discípulos? Y él dijo: no lo soy. Y uno de los servidores del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro le había cortado la oreja, insistió: ¿no te vi yo en el huerto con él? Y Pedro lo negó de nuevo. Y enseguida cantó el gallo. Dijo Jesús, ¿no?, en la cena, no, más bien dijo: Señor, te seguiré donde quiera que vayas. ¿Y qué le dice Jesús? Antes de que cante el gallo, me habrás negado 3 veces. Pedro niega a Jesucristo, niega el espíritu de su misión. No soy discípulo de ese hombre, no lo conozco, no sé quién es ese hombre. Eso es muy
importante. Pedro niega quién es Jesús. Pedro niega que Jesús es su maestro. Para que dimensionemos un poquito lo importante o lo trascendente que es negar a alguien, algo sencillo. A veces puede haber confusiones, sin faltarle el respeto a nadie, ¿sí? A veces alguien no trae sus lentes y te va en la calle y no te reconoció, no te saludó, ¿verdad? Sin faltarle el respeto a nadie, Es una forma accidental de negar a una persona. Pues no te vi, hombre, ya, punto final. Pero cuando lo haces a propósito, como dicen los abogados, con premeditación, alevosía y ventaja, ahí ya la cosa cambia. Y podemos encontrarnos a personas que niegan desde amigos, no sé quién eres, peor tantito hermanos, peor tantito a sus propios padres. Y eso es algo muy feo, porque quiere decir que se rompe el vínculo de amistad, de afecto, de familia que se tiene. Se pierde el espíritu de esa relación. Y ojalá que no justifiquemos el negar a alguien de ninguna manera. Voy a decir esto de manera irónica, ¿no? Irónica. Cuando llegan a veces parejas que no están casadas por la iglesia y dicen, no, yo no conozco a esa señora, y quieren ser padrinos, ¿no? No la conozco, no tengo nada con ella. ¿Hasta dónde puede llegar una mentira? ¿Hasta dónde falta catequesis? O sea, negar a tu propia mujer. Y peor, para ser un mal ejemplo, no crees en el matrimonio y quieres ser ejemplo de fe. Qué vergüenza, la verdad, ¿eh? Qué vergüenza. Llegar a negar a los tuyos. Eso es horrible. Y luego te dicen, padre, yo no le estoy mintiendo. Una vez era muy evidente y le dije, porque la persona era muy brava, ¿no? A ver, le voy a decir algo y no se ofenda. Me jura por Dios que no es su mujer. Se lo juro. Bueno, a mí me pueden mentir, pero a Dios no. Pero ¿hasta dónde llega la negación de una persona? ¿Sí me explico con lo que digo? Cuidado, Cuidado. Si quieres hacer algo, trata de hacerlo bien, sé honesto. Y ya. Hay párrocos que te dicen, si te falta un sacramento, te dicen, bueno, si te comprometes a hacer tu sacramento, puedes ser padrino. Estoy dando un tip, ¿verdad? Habrá algunos párrocos así, pero si no eres honesto, no. La cosa cuando no empieza bien, no termina bien. Y creo que ese tipo de padrinos nunca van a ser un buen ejemplo para sus ahijados. Qué trascendente es negar a alguien, Más de lo que pensamos. Pedro dice, no conozco a ese hombre, no sé quién es. El mismo Pedro que lo vio haciendo milagros, el mismo Pedro que comió con él, el mismo Pedro que le dijo, tú eres el Mesías. Ahora dice, no sé quién es él. Eso es feo. Es feo. Pero aún así, Cristo nos sigue amando y quiere
que recupere el espíritu de su misión. Voy a decir esto irónicamente, así de broma. Había un padre que nos decía en el seminario, a veces por la calle me preguntan si soy sacerdote, y digo, a veces. Pero el padre lo decía bromeando, pues. No es cualquier cosa esto que está haciendo Pedro, de negar a su maestro. Y nosotros hemos de pensar a veces si tenemos la convicción, el enamoramiento, la fuerza, la fe, el discipulado como para no negar a Jesús en ningún momento. Celebramos en estas fechas circundantes, son 100 años de la guerra cristera, de hombres y mujeres que les dijeron, niega a Cristo, niega a la iglesia y vas a vivir. Como dijo Joselito, viva Cristo Rey y la Virgen de Guadalupe. Y le fue muy mal, pero él gozó morir martirizado como su maestro, como Jesucristo, que es el mártir por excelencia. En algún momento a todos nos puede llegar la tentación de negar a Dios, de negar a Jesús. Somos humanos, somos pecadores, somos frágiles. Bueno, pero Dios es más grande, mucho más grande. Y Pedro es cuestionado por Jesús, y aquí vemos un diálogo que les voy a invitar a que nosotros analicemos fríamente. En español, gracias a José José, decimos que amar y querer, ¿qué? No es igual, ¿sí? Fíjense en el diálogo. Jesús le dice a Pedro, Pedro, ¿me amas? En griego eso se dice ágape. Agapo, me amas. Y Pedro responde, te quiero, fileo. O sea, fíjense, Jesús está hablando en un nivel sobrenatural. ¿Me amas? ¿Me amas con el amor con que yo amo? ¿Me amas como yo amé tanto que creé el mundo? ¿Me amas como para morir como yo he muerto? ¿Me amas? Y él dice, te quiero. E insiste Jesús, ¿me amas? Y Pedro dice, Señor, te quiero. Y la tercera vez, dice el texto del Evangelio, Jesús le dice, fíjense, ya no fue me amas, fue un ¿me quieres? Señor, tú lo sabes todo, ¿qué? Fíjense cómo es esta dinámica, ¿eh? Primero es un ¿me amas? Y luego ¿qué dice Pedro? Te quiero. ¿Me amas? Y luego ¿qué? Te quiero. Y luego es un bueno, ¿me quieres? Tú sabes que te quiero. Dice el texto de los Filipenses que Cristo se abajó, se humilló por nosotros. Esta situación en la que Jesús insiste en ser amado y él le responde te quiero, y luego me amas, y luego te quiero, y luego bueno, ¿me quieres? Podría decirse fácilmente que Dios hasta para querernos se humilla, se abaja para acomodarse a la forma en que nosotros podemos amarlo. En el fondo Cristo quiere amarlo con el amor que solo Dios sabe dar, pero sabe la fragilidad de Pedro y le ofrece quererlo. Dios hasta para amarnos se humilla. 3 veces fue negado Pedro y 3 veces le reafirma su amor. Digamos que le devuelve el espíritu y le invita a hacer su voluntad. Pero aquí vienen cosas interesantes. Una vez que se recupera el espíritu,
Una vez que dejamos que Dios nos reafirme en su amor, hemos de estar dispuestos a hacer su voluntad hasta el extremo. La voluntad de Dios. Dice el Padre nuestro, hágase, ¿qué? Tu voluntad, no dice mi voluntad. Aplicado la evangelización a la misión es que se haga misión como tú quieres, no como yo quiera. Que se haga evangelización según tus criterios, no los míos. Y le dice Jesús a Pedro, te aseguro que cuando eras joven, tú mismo te vestías e ibas a donde quieras. Pero cuando seas viejo, extenderás tus manos y otro te ceñirá y te llevará a donde no quieras. Vas a hacer la voluntad de Dios a veces cuestionando si es la voluntad de Dios. A veces. No es fácil ser obediente. Pero cuando hay espíritu, hay disposición. ¿Sí? Y cuando uno es obediente, Dios lo bendice mucho. Mucho, mucho, como no se imaginan, ¿eh? Los soldados dicen, para saber mandar hay que saber obedecer. ¿Cómo es? Si alguien de aquí coordina algo, lo que sea, y es desobediente a su párroco, ahí hay algo que no es de Dios. Ahí hay algo que no es de Dios. Porque para saber mandar hay que saber obedecer. Entonces, bueno, es importante. Una vez que se recupera el espíritu, le dice, te ceñirá alguien más, es decir, alguien más decidirá por ti. Irás a donde no quieras ir. Y cuando se recupera el espíritu, se ama hasta el extremo. Termina el texto diciéndole que esto se lo dijo para saber con qué género de muerte iba a glorificar a Dios. Y después le dijo, sígueme. Sígueme en el lenguaje del Evangelio quiere decir imítame. ¿Sí? Cuando Jesús se encuentra con Mateo, le dice sígueme, que es lo mismo que decirle imítame. Cuando se encuentra con sus primeros discípulos, Pedro, Santiago y Juan, les dice ¿qué? Síganme, y hasta les dice, y los haré pescadores de hombres. Pero les está diciendo que lo imiten. Pero fíjense en esto, no es imitar solamente en sus sentimientos, en ser obediente como Cristo, sino que Pedro lo imita hasta su muerte. Según la tradición, Pedro muere crucificado y se siente tan indigno de morir en igual que su maestro que dice, crucifíquenme al revés. Entonces lo imitó hasta el extremo a Jesús. Aquí el punto es, solo dos preguntas. Creo que, porque hay que hacer un cierre, supongo. Hoy no vamos a hacer compartir, pero les voy a dejar las preguntas. Si la quieren anotar para llevárselo a casa, es ¿cómo puedo recuperar el espíritu? O sea, si estoy evangelizando y siento que Dios no actúa en mí, ¿cómo lo puedo recuperar? ¿Cómo puedo recuperar mi relación con Dios? ¿Cómo puedo hacerle para reconciliarme con Dios? Y la segunda pregunta es, ¿estoy dispuesto a seguir a Cristo hasta el extremo?